a la pantalla para continuar con el tema que estábamos viendo ayer. Antes de continuar con el tema, ayer había un error en la gráfica de la función exponencial, donde se especificaba el valor o a qué era igual estas dos expresiones, entonces ya le he modificado, ¿no? Aquí está la función 1 más x elevado a la 1 sobre x, que sería la que está segunda. Y dice, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Va a ser igual a e. Claro, aquí está la gráfica de la función y si ustedes observan, al acercarse a 0, y digo acercarse porque si ven la coordenada es 0,01 negativo, porque no podía ponerle específicamente en el 0 porque es discontinua la función en ese punto. Entonces, una vez que llega a acercarse al 0 en x, en y es 2,73, que justo era el valor que tenía el Euler, ¿no? Igual para la otra expresión, que era 1 más 1 sobre x elevado a la x, es la gráfica, las curvas que están de rojo. Y yo he trazado una asíntota justo en el punto 2,71, más o menos, que es el valor de donde, si ustedes se fijan en la segunda curva que está en el cuadrante positivo, se va acercando, o más bien alejando hasta el más infinito por la derecha, y se acerca a la asíntota de E, ¿no? Porque entendamos que estos valores de aquí son E y ese también es E. ¿Ya? Entonces, eso nada más quería aclarar que ya le modificamos, he modificado porque había un error ayer. Eh, con las debidas disculpas que se me ha ido ayer, no sé qué pasó con mis gráficas, pero ya están modificadas ahí para que les sirvan o para cuando puedan utilizar esto como una guía, si de pronto les sirve. Ya, también habíamos hablado ya ayer y claro, ya habíamos estado viendo en límites también un poco con respecto a lo que son funciones continuas y discontinuas. Pero para el tema que vamos a ver ahora, que es derivadas, es importante tener claro la continuidad de una función porque esa sería una condición para que la función tenga su derivada, si no, no voy a poder obtener una derivada. Y aquí hemos visto, ¿no?, que como dijimos ayer, una función es continua cuando al realizar o al graficar la función, esta se la hace un solo trazo, como lo que está primero. Mientras que cuando es discontinua, yo puedo hacer más de un trazo, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es una función discontinua. Ya, y bueno, habíamos dicho también las condiciones que debe estar definida en el punto específico en el x sub 0, debe tener límite también cuando tiende a ese x sub 0, y estos dos valores anteriores deben coincidir, ¿no? Deben ser iguales, o sea, tanto si yo reemplacé el x sub 0 en la función, me sale un valor, como al obtener el límite de la función en el x sub 0, tienen que coincidir los dos valores. Ahí también puedo decir que la función es continua en el punto x sub 0, que normalmente será la continuidad que vamos a utilizar para encontrar la derivada de una función. Ahora, aquí yo les he puesto la definición, o más bien dicho, las aplicaciones de las derivadas primerito antes de obtener la definición, con el propósito de que se entienda qué importancia tiene la derivada dentro de nuestra vida. Es la capacidad de analizar los cambios de estado en un evento, en un instante determinado. Es fundamental para la comprensión de un fenómeno. Al decir eso, estamos especificando que yo puedo identificar el estado o la condición de cierto fenómeno en un instante determinado. Ya vamos a ver luego cuando vamos a hacer la deducción de la definición de derivada en una aplicación, y ahí vamos a ver justamente esta partecita interesante que dice en un instante determinado. El uso de derivadas y sus aplicaciones es muy variado. Las derivadas son útiles para la optimización y también de pronto no vamos a poder ver optimización, pero es un tema muy, muy importante porque nosotros ahí normalmente siempre estamos en la búsqueda de optimizar, optimizar recursos, optimizar el tiempo para ser más eficientes, ¿no? Igual para minimizar los gastos, para minimizar la contaminación, podríamos decir, para los chicos de ingeniería ambiental, por ejemplo, y nos sirve muchísimo la aplicación de las derivadas.
Son útiles para la optimización de recursos, para tratar de ocupar el mínimo espacio, tiempo o materiales o maximizar su espacio. En definitiva, se suele usar para relacionar dos magnitudes y esas dos magnitudes son las que vamos a ver cómo obtenemos esa derivada y cuáles son esas magnitudes que se aplican en la vida cotidiana, como dice aquí, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. O sea, nosotros normalmente estamos haciendo una actividad o estamos analizando un evento y realmente lo que se está haciendo es haciendo esta comparación de esas dos magnitudes y el trasfondo sería una derivada, ¿no? Entonces hay una aplicación muy diversa de las derivadas dentro de nuestra vida cotidiana, por eso es que es un tema muy importante. Entonces, si ustedes ven aquí, esta animación, lo que me está indicando es lo que hace una derivada. Entonces, la derivada lo que está haciendo, si ven la línea verde, eh, si se acuerda un poquito de geometría, la línea verde representa dentro de la gráfica la tangente, ¿no? Es la recta que corta a una función o a una curva en un solo punto, ¿sí? Entonces, la definición de derivada geométricamente es el encontrar la recta tangente, que sería esta, la recta tangente, y se llama recta tangente, como les digo, porque en geometría aprendimos que era la recta que cortaba en un solo punto la gráfica, entonces es esta línea verde, ¿no? Entonces, al derivar yo lo que encuentro es la recta tangente a una curva en un punto determinado. Esta sería la representación gráfica de lo que se hace con una tangente. Pero vamos a ver la definición, que aquí está la definición de geométrica, ¿no? Que dije hace un momentito. Derivar es encontrar la pendiente o la recta tangente a de una función en un punto determinado. Pero esta definición solo nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la parte matemática. Pero hay muchas otras definiciones dependiendo del campo en el que se va a aplicar. Por ejemplo, aquí dice la derivada es una función o es una razón de cambio instantánea, según cambie el valor de su variable independiente. Entonces, cuando hablamos de razón de cambio, ya estamos hablando de que si estamos estudiando un evento, ese evento no es estático, sino va cambiando, va modificándose en función de otra variable que en este caso podríamos hablar del tiempo. Entonces, ese estudio es lo que realmente me permite hacer la derivada. Eh, la notación de derivada, tenemos algunas, aquí hay muchísimas, ¿no? Pero les he puesto unas poquitas, por ejemplo, normalmente cuando sacamos la primera derivada o derivadas de primer orden, ponemos uno como apóstrofe en la F, que es este, ¿no? Pero en realidad esta es un número romano. Entonces, por ejemplo, cuando sacamos derivadas de orden superior, segunda, tercera, cuarta derivada, lo que vamos a poner es los números romanos, ¿no? El 2, el 3 en números romanos. Entonces, aquí sería, en vez del apóstrofe, sería una I mayúscula, podríamos decir, sino que nosotros a la rapidez le hacemos como apóstrofe y la dejamos así. Pero realmente son números romanos. Entonces, aquí hay algunas notaciones de cómo yo puedo expresar la derivada de una función. Derivada de Y con respecto a X es como vamos a leerle, ¿no? La más usada, por ejemplo, ya cuando para los chicos que estamos, pues después vemos derivadas parciales, son estas dos, ¿no? De Y sobre de X o esta de acá, porque ahí me especifica con respecto a qué variable voy a derivar, que sea con respecto a X, puede ser que sea con respecto a otra variable, y también puede ser más de una variable, con respecto a más de una variable que derive. Eso ya son parte de lo que son cálculo vectorial y después de ecuaciones diferenciales. Ahora, al inicio de cálculo diferencial, yo les había comentado que límites es un tema muy conflictivo, pero es uno de los más, porque hay una infinidad de procesos que podemos aplicar y diversos problemas que tendríamos que solucionar y es como que un poco complicado, ¿no? Pero también les había dicho que es como que la base del cálculo diferencial y les decía que yo puedo sacar una derivada mediante límites y calcular una integral utilizando límites. Entonces aquí está la especificación de cómo yo obtengo una derivada de una función mediante límites, que es la fórmula que está aquí abajo, aquí abajito. Pero ¿de dónde sale esta fórmula? Entonces, primero vamos a tener claro esta razón de cambio. Cuando dice razón, como estábamos ya hablando en límites, razón significa división.
Entonces, cuando nos dice razón, ya estamos hablando de que va a haber algo que se divide, ¿no? O sea, una expresión de división como la que está aquí. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, en esta imagen, la recta que está aquí, esta turquesa, celeste, no sé, divide a mi curva, que es la verde, divide mi curva en dos puntos, aquí y acá. ¿Sí? Esta recta, a esta recta se le conoce como, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta recta que corta la gráfica en dos puntos? ¿Alguien se acuerda? Exacto, secante. Parece un 5 en mi S. Es una secante. Y la secante corta a la gráfica en dos puntos. ¿Cierto? Si yo entre estos dos puntos voy a hacer milagros, voy a hacer un triángulo aquí. Sí se nota el triángulo, ¿no? De aquí a acá. Me da miedo bajarle porque voy a hacer truco. ¿Ya? Y creo un triángulo aquí. ¿A qué es igual? A ver, ahora, ¿cómo se ha llamado el espacio de aquí a acá? Se ha llamado delta X, ¿no es cierto? Y si este se llama delta X, no es de este nombre. ¿Cómo se llamará el de acá? El otro cateto, podríamos decir, de mi triángulo, ¿verdad? Que es la línea celeste y las dos rojas. ¿Cómo se llamará el cateto de este lado? O este lado del Delta Y. Exacto, delta Y, gracias. Delta Y. Ahora, ¿a qué es igual la secante? Es igual a 1 sobre coseno, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual entonces esto? ¿A cateto qué sobre qué? ¿A qué será igual? Hipotenusa sobre este. No escuché. La hipotenusa sobre el adyacente. Ya, hipotenusa sobre el cateto adyacente. Ya, entonces, la secante esta secante de aquí, bueno, aquí no tenemos el valor de nuestra hipotenusa, ¿no? Pero sí tenemos el valor de nuestro cateto. Pero, con respecto a este triángulo de aquí, si ustedes ven, al hacer yo la operación de la secante, me va a quedar una división, ¿no es cierto? Me queda una división. Puede ser, como dijo aquí, cateto, hipotenusa sobre cateto adyacente, pero me queda una división. Entonces, por eso se llama secante, porque forma un triángulo y ese triángulo podemos obtenerlo mediante una razón que dice acá arriba. ¿Sí? Ahora, esta razón, esta secante, yo la puedo transformar en tangente. Para esto vamos primero a ver los puntos que forman esta secante. El primer punto que forma la secante en mi coordenada en X va a llamarse X, más el incremento en Y o el delta, perdón, el incremento en X o delta X, este de aquí, el punto siguiente en mi coordenada en Y es X más delta X, ¿no es cierto? Y claro, para Y, aquí yo tengo una f de X, una f de esta X, su correspondencia en Y, ¿no? Más su delta Y, me quedará el f de, aquí yo podría haber puesto aquí, que me queda mi f f de X más delta Y, ¿no? Entonces, si ustedes ven, esta coordenada de acá sería mi f de este punto, porque acá estuvo mi f de x. Entonces acá es mi f de x más delta x, que sería el de acá. Y la diferencia, este delta y se obtiene restando f de x más delta x menos f de x, ¿no es cierto? Es este delta y. Entonces la respuesta está aquí, ¿no es cierto? Ahora, como la definición de derivada dice que es encontrar la recta tangente a esta curva, y yo tengo aquí ahorita una secante, lo que voy a hacer es ir disminuyendo el espacio que cubre mi delta X. ¿Cómo? De tal manera que se va a acercar al punto, a uno de los puntos, esta secante. ¿Cómo pasa aquí? Vamos a ver.
Sí se nota, ¿no es cierto? De tal modo que delta X se sigue haciendo más pequeña. Ahora, ay, se me pasó, perdón. Para obtener la secante o para obtener esa razón de cambio que estaba aquí, ay, perdón, otra vez me puse. Esa razón de cambio que estaba aquí, yo voy a dividir delta Y sobre delta X. ¿Por qué? Porque verán, vamos a hacer un análisis. ¿Alguien se acuerda a qué es igual la fórmula para obtener la velocidad en física? Delta D sobre delta S, me parece que es distancia sobre Ya, tiempo. sí, exacto. Es la distancia sobre tiempo. Muchas gracias. Exacto. Entonces, para obtener la velocidad, ustedes dicen, voy a hacer la distancia sobre el tiempo, ¿no es cierto? Pero esta velocidad que obtenemos cuando hacemos la distancia sobre el tiempo es una velocidad promedio. O sea, que yo digo, a ver, verán, yo de aquí a Ambato me demoro, entonces, ¿a cuántos kilómetros tuve, a qué velocidad fui? Entonces, yo hago toda la distancia, digamos que no sé, no tengo ni idea de cuántos kilómetros habrá de aquí a Ambato, tantos kilómetros, y en una hora cuánto me hice. Y ahí yo saco mi velocidad, pero esa velocidad es una velocidad promedio, porque no es real, porque miren, me va a salir, no voy a decir un ejemplo, me salió 60 kilómetros por hora que fui a esa velocidad, pero esa velocidad específicamente, por ejemplo, si yo llegué al peaje y pagué el dólar, no estuve a 60 kilómetros por hora en ese instante. En ese instante en el que yo pagaba el dólar para pasar el peaje, no tenía yo esa velocidad. Entonces, esta velocidad es una velocidad promedio. Pero si ustedes se fijan, aquí hay una división que es una razón, ¿sí? Ahora, y entonces de aquí obtenemos una partecita de lo que está aquí, que sería la división. Ahora, como dice también que es la pendiente, miren aquí encontramos la pendiente. Ahora, ¿alguien se acuerda cuál era? Porque la palabra pendiente no es nueva, nosotros ya conocíamos esto, ya venimos viendo en el colegio. ¿A qué era igual, o cómo podríamos nosotros obtener la pendiente de nuestra curva? E incluso nosotros habíamos hablado, yo les había dicho en gráficas, que la pendiente de una recta es constante en toda su trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cómo sacábamos la pendiente en el colegio? Y nos decían que M a qué era igual, porque acuérdense que M era A la, Y2 menos Y1 ya, Y2, ¿no? es sobre X2 menos X1. Exacto, x2 menos x1. Esta fórmula de la pendiente era cuando tenía dos puntos. Y cuando yo tenía un solo punto, ¿cómo sacábamos la pendiente? Ay, híjole, ya no puedo ver. Aquí y2 menos y1 es porque hay un valor para y2, un valor para y1. Pero cuando teníamos un solo punto, ¿cómo sacábamos? Y menos y1, ¿no es cierto? Esta y no teníamos, menos y1 sobre x menos x1. Y esta nos daba la representación de la ecuación de mi pendiente. Aquí me equivoqué, perdón, aquí es pendiente, ¿no? De mi pendiente. Entonces, si ven, para estas dos fórmulas que me acaban de ayudar ustedes mismos, aquí nosotros tenemos primerito la y luego la x. Así son las coordenadas, ¿no? Entonces, tenemos una razón. ¿Y de qué variables? La variable y con respecto a la variable x. Entonces, de aquí es que este de y2 menos y1, x2 menos x1, es este incremento en y. Tengo aquí. Y x2 menos x1 o x menos x1 sería este incremento en x. ¿No es cierto? Que al reemplazar, por ejemplo, como dije yo hace un ratito que esto se llamaba delta y el delta y obtuvimos de esta manera aquí. En vez de ponerle delta y, yo le voy a poner f de x más delta x menos f de x, que en realidad es esta misma distancia que habíamos dicho que es delta x, perdón, delta y, ¿no? Esta de aquí. Solo reemplazo, ¿sí? Reemplazo. Y el delta x le dejo como delta x mismo. ¿Para qué? Para que esté con respecto a la misma variable todos, ¿no? A la misma variable. Ahora, al convertirse con la ejecución de lo que acabamos de hacer, cuando este punto se viene acercando al punto x, o sea, el x más
y el incremento en el que se viene acercando a x hasta para convertirse en esta tangente. ¿Qué le va pasando al delta x? Vamos a ver qué le va a pasar. ¿Qué le va pasando? ¿Qué le pasa al delta x? Vamos, verán qué le está pasando al delta x. ¿Qué le pasó al delta x ahí? Al transformarle esa secante a una tangente donde solo cortará en un punto a la gráfica, no en dos, el delta x, ¿qué se hace? ¿Se hace más grande o más pequeño? Más pequeño, tiende a acercarse a cero, digamos. Exacto, se hace más pequeño. Entonces, para yo transformar esa secante a una tangente, lo que tengo que hacer es que mi delta x tienda a cero. Aquí debería haber sido aquí hasta donde, ¿cuándo mi amor? ¿Puedo comer esta comida? ¿No puedo comer 5? Ya. Voy a comer. El delta x se sigue haciendo más pequeño, tendiendo a cero. Aquí debe haber sido delta x, no. Ya. El delta x tiende a cero, de tal manera que esta secante, que estaba inicialmente acá, se ha convertido en una tangente, ¿sí? Con esta razón de cambio de aquí. Entonces, esta es la fórmula de cómo obtener nosotros la derivada mediante límites. Tratando de acercarle al delta x a cero, o sea, en cuanto hablamos a distancia, ¿no? Al espacio que ocupa delta x tendiéndole a cero, de tal manera que en vez de que la recta esta tenga 2 puntos, va a tener uno solo que se llamará la tangente aquí, y encontraremos la pendiente y la recta tangente o la razón de cambio que dice en la otra definición. Entonces, con esta fórmula yo puedo calcular también derivadas. Por eso, como les decía al inicio de cálculo, podemos utilizar los límites para calcular derivadas y para calcular integrales también. ¿Ya? Aquí, como copié del otro, está todos con el mismo error, no hay. Del delta, ¿no? Aquí. Del delta, que no me percate que era delta aquí, no x. Del delta x. Entonces, por ejemplo, aquí he planteado un ejercicio y dice que determine la derivada de la función y la función tengo raíz de x. Para aplicarle aquí, yo tomo la fórmula de límite que ya dedujimos en la presentación anterior y le reemplazo en mi función lo que dice aquí para cada f de x y f de x más delta x. Entonces dice, la función está en este formato, raíz de, y en vez de poner x, yo tengo que poner x más delta x, raíz de x más delta x, menos raíz de x, porque dice solamente f de x, que es esta de aquí. Como tengo aquí, si se dan cuenta, aquí tengo en el numerador tengo radicales, yo voy a aplicar la conjugada para racionalizar. Entonces racionalizamos y me quedaría este término de acá arriba sin raíz. Simplificando términos semejantes, abajo claro me queda el delta x más el factor racionalizante que ocupé y puedo simplificar el delta x, la x con esta x se eliminaron y también aquí el delta x con el delta x. Y solo me ha quedado 1 sobre el factor racionalizante. Al reemplazar el valor al que tiende en límite, esto se me hace 0 y me ha quedado solamente 1 sobre raíz de x más raíz de x, que sería 1 sobre 2 raíz de x. Esta sería la forma de yo poder encontrar la derivada mediante límites. A veces sí es necesario tener claro que la importancia de los temas anteriores para los nuevos, ¿no? Entonces, por eso puse a consideración estos ejemplos, este ejemplo de aquí. Y podríamos incluso haber ido un poquito más allá y decir que yo quiero saber determinar la derivada de la función, en qué punto, porque cuando nosotros calculamos las derivadas, lo que estamos obteniendo es otra función. ¿Por qué? Porque no establecemos en qué instante o en qué punto yo voy a calcular la derivada. Simplemente yo saco la representación de esa recta tangente o de la pendiente de la función al derivar, pero no obtengo el valor de la pendiente. ¿Por qué? Porque no tengo especificado en qué punto quiero calcular, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, yo digo, quiero calcular en este punto que se llama x, la derivada. Entonces yo encontraré la tangente, el valor de mi tangente en este punto.
Normalmente lo que hacemos solamente es encontrar la representación de la tangente, pero no sabemos en qué punto de la función estamos obteniendo, porque no especificamos. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos haber puesto para cuando x sea igual a 3 y reemplazaríamos, o para que nos salga un número que pueda sacar, es facilito, el 4, por ejemplo. Entonces, ahí yo hubiese puesto aquí 4 en la respuesta y me salía un cuarto, ¿no es cierto?, del valor de mi pendiente, y ese sí, el valor de mi pendiente o de mi recta tangente. Sería un cuarto, y ahí ya obtendría yo mi pendiente. Lo que normalmente estamos haciendo es simplemente sacando la representación de la recta tangente o la pendiente, pero no sabemos en qué punto. ¿Por qué? Porque no especificamos. Entonces a veces dice, pero ¿y cómo dice que sacamos la pendiente pero no tenemos ningún valor? Es porque no especificamos en qué punto estamos obteniendo la recta, la tangente a esa curva. Simplemente estamos derivando, sacando la representación de la función. Ya. En cuanto a las reglas de las derivadas, yo he puesto aquí unos cuadritos donde están resumidas todas las funciones que se podrían sacar sus derivadas con sus fórmulas. A mi criterio personal y muy personal, yo considero que derivar es uno de los temas en cálculo muy fáciles. O sea, el más fácil podríamos decir, derivar. ¿Por qué? Porque solamente yo tengo que identificar en mi función qué propiedad es la que tengo que aplicar y aplicarle y simplemente se acabó. Así de simple. En cambio, en límites, por ejemplo, hay tanta diversidad que a veces aplico una cosa y no me sale, aplico otra cosa, no me sale y digo, ¿y ahora qué puedo aplicar acá? Entonces, como que hay un poco más de esa incertidumbre de qué puedo aplicar, mientras que aquí yo ya identifico mi función, qué tipo de función es y aplico la propiedad para ese tipo de función. Entonces, dentro de las propiedades, la más conocida o la que más se utiliza es esta, ¿no? De la potencia. Perdón, de la potencia, donde, porque la mayor parte de los ejercicios como que tendemos a llegar a este punto, ¿no? Donde yo calculo una función de... yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en el curso ya tiene conocimientos de las funciones o de las propiedades de las derivadas. Aquí están de funciones trigonométricas, de una función exponencial simple, ¿sí? Aquí tenemos de funciones logarítmicas y de funciones hiperbólicas. Como les dije, no, dentro de las derivadas, las propiedades como que son mucho más conocidas porque ya este tema creo que la mayoría ha visto. Pero sí, en verdad, es importante tener concentrada en un solo lugar, por eso a mí me gusta tener los formularios con las propiedades para no estar en duda y dónde busco y recién me busco en el internet o en un libro. En cambio aquí ya podríamos poner algunas, no todas, porque son muchas, pero las más utilizadas podríamos poner, por ejemplo, aquí están de funciones trigonométricas inversas, aquí están de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Cuando yo tengo suma de funciones, derivo a cada función, suma o en resta, puede ser. Cuando tengo multiplicación, y no sé si se acuerdan de las propiedades de los límites, eran muy obvias, ¿no? En cambio, aquí sí ya tienen sus particularidades. Por ejemplo, cuando yo tengo dos funciones multiplicadas, la derivada va a ser la derivada de la primera función por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. O, por ejemplo, aquí en la división, que es un poco más larga, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y a veces uno ya con esa constancia de estar aplicando y haciendo, ya se aprende como de memoria, ¿no? Pero sí es bueno tener también el formulario para cualquier situación. Y de funciones compuestas también es importante tenerlas porque hay una de las falencias que he podido identificar en mis estudiantes no es tanto cuando yo tengo que hacer una derivada, por ejemplo, de una función trigonométrica inversa o de una suma de funciones, sino cuando yo tengo funciones compuestas. Ahí es cuando yo veo la deficiencia de mis estudiantes, porque no podemos identificar el orden de cómo yo puedo derivar, entonces, o a qué propiedad pertenece esa función y aplico erróneamente la propiedad. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes en las que debemos centrarnos es en las funciones compuestas, ¿sí? En las funciones compuestas, porque ahí yo he visto la deficiencia, porque aquí como que no hay mucho que decir, no. De arco seno es igual a tal cosa, de arco coseno es igual a tal cosa, entonces si son funciones por separado,
simples así, nada más, yo simplemente aplicaré la propiedad y nada, y se acabó la derivada. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo funciones compuestas? Ahí entonces es cuando yo tengo el problema de identificar cuál es la propiedad que debo aplicar. Entonces eso vamos a ver ahorita en la pizarra. Ya, déjenme me cambio la pizarra. Una preguntita le molesto, doctora. Dígame nomás. Y en el caso de la velocidad que estábamos analizando, ¿estaría bien si yo digo que la secante es igual a la velocidad promedio y la tangente es igual a la velocidad instantánea? ¿Eso es correcto? Sí, sí, claro. Ya, Claro, ya. muy bien. Ya, gracias, doctor. Y, Dentro de y otra cosa, la aplicación, dígame nomás. la otra consultita es que yo he visto algunos programas que uno puede ingresar valores de X y valores de Y y valores de X, como una tabla, ¿no? Las que se hace para graficar, digamos, una función. Y tienen opciones para obtener la primera derivada, la segunda derivada. No sé si es que sabe qué es lo que utilizan estos programas, o se utilizaría en este caso lo que hacemos del límite que usted indicaba para calcular ya valores numéricos exactos de la pendiente en un punto específico. Lo que pasa es que dependerá, bueno, en el programa no le podía decir que ocuparían, pero por decir en el ejercicio que nos salió, en el ejercicio, podemos hacer un ejercicio para que se entienda esta situación que me acaba de decir usted. Por ejemplo, verá, digamos que dice determinar f de x, para f de x igual a x al cuadrado, mi f' de 2, por decir. Entonces, si usted se fija aquí ya me está diciendo que saque la primera derivada de la función, pero ya para un valor específico. Entonces, cuando usted le da la tabla, cuando usted le da el valor de x, ese es de x, ¿no? Cuando usted le da el valor de x, usted ya está especificando en qué punto usted quiere calcular esa pendiente. Entonces, por eso obligadamente me tiene que dar un valor. Aquí, solo sacando la primera derivada, yo digo que esto es igual a 2x, y ahí se terminaría todo. Es lo que normalmente hacemos. Pero si yo quiero obtener ya un resultado real para una aplicación, yo tengo que tener mi especificación de en qué punto yo quiero calcular esa pendiente. Entonces aquí, claro, yo voy a reemplazar mi f' de 2, que sería igual a 2, y aquí por 2, ¿no es cierto? Entonces f' de 2, yo diré que es igual a 4. Y entonces la pendiente para esta función en el punto 2 es igual a 4. ¿Sí? Entonces, Ya, yo no, gracias. ya, de nada. En realidad, a mí, por ejemplo, las aplicaciones son muy interesantes, por ejemplo, y tienen un grado de aplicación muy amplio las derivadas. Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, no tenemos este perfil, no, pero nosotros podemos calcular, por ejemplo, las ganancias o la depreciación marginal de un artículo en la parte de economía, de finanzas y ese tipo de cosas. Por eso es que a ellos también se les da derivadas. Obviamente hay sus fórmulas particulares, ¿no? Pero ¿de dónde salió esa fórmula? ¿Cómo se obtuvo ese análisis? Se hizo con derivadas. Entonces, por ejemplo, el gasto, por ejemplo, por decir la depreciación marginal, que es el término que se utiliza para decir instantánea, se calcula en una fecha determinada, ¿no? Hasta tal fecha tiene su tiempo de vida útil cierto artículo, por decir. O, por ejemplo, cuando están haciendo un análisis de una gráfica donde se establece en qué ganancias se tuvo cada año. Entonces, ¿con qué propósito, no? Por ejemplo, digamos que hay una gráfica que van a hacer específicamente el análisis sobre las ganancias que se tuvo en años, ¿no? Y digamos que por aquí, por el 2010, por el 2018 hubo tal ganancia, aquí obviamente vamos a estar en valores, ¿no? Y por el 2020 hubo esta ganancia. ¿Y qué espero para el 2021, por decir?
Entonces, si ustedes, digamos que venía así, ¿ya? Y en este momento se mantiene, ¿no? Digamos que se mantiene, y nosotros en el 2021 queríamos mejorar las ganancias, incrementar nuestras ganancias. Entonces yo puedo hacer un análisis mediante las derivadas. ¿Qué pasó en el 2018? ¿Qué cambió para que yo tenga esa ganancia tan alta? Y me permitirá incluso con este análisis yo poder aplicar las mismas estrategias de venta, por decir, si es que fuese una empresa de ventas, de servicios o algo. ¿Qué estrategias yo apliqué aquí? ¿Qué diferencia hubo con respecto al 2020? O a partir de ahí, ¿qué pasó? Que yo estoy perdiendo, no tengo las mismas ganancias que antes. Y poderlas aplicar para que en el 2021 esto cambie y se mejore esas ganancias, ¿no? Entonces, en la parte, como les digo, de economía y de administrativa y ese tipo de cosas, de finanzas, es también súper importante este tipo de aplicaciones. En cuanto a lo que decía el doctor, por ejemplo, cuando nosotros estamos, yo digo, no, yo quiero saber 2 minutos antes de llegar al peaje a qué velocidad yo estuve, o si es que yo estuve cercana a San Andrés y había un semáforo, a qué velocidad yo llegué que no pude parar y, por ejemplo, algún accidente provoqué, ¿no es cierto? ¿Qué pasó y por qué sucedió ese accidente? Porque yo a 2 minutos antes de llegar al semáforo estuve a más de 100 kilómetros por hora y obviamente no avancé a frenar o qué sé yo. Entonces hay situaciones muy complejas que permitirán, que se permitirán aclarar o se permitirán mejorar procesos con respecto a la aplicación de las derivadas. Por eso, como el doctor decía, la velocidad instantánea es la que realmente calculamos. Y esta aplicación de las derivadas tiene un trasfondo súper largo, porque después de esto van a ver, por ejemplo, una vez que se va al cálculo vectorial, van a ver ecuaciones diferenciales, y ahí se amplía muchísimo más el espectro de aplicaciones, porque, por ejemplo, podríamos calcular yo les había tomado una vez a mis estudiantes que un estudiante dio el examen de matemáticas y se quedó en el aula, y al siguiente día le encuentran que ha fallecido en la misma aula. Y dicen, claro, después del examen, ¿no? Y ahí la burla de que el examen estuvo muy complicado, que se suicidó. Entonces, y yo les puse a que calculen a qué hora falleció el estudiante. ¿Cómo calcularon la hora de fallecimiento del estudiante? Mediante ecuaciones diferenciales, que es la continuación de derivadas. Entonces, ¿calculando qué? Calculando la temperatura del cuerpo que tenía el instante que le encontraron, digamos que les dije que eran las 7 de la mañana, de las 7 de la mañana y la temperatura que tenía ese instante el cuerpo del joven fallecido, y mediante la aplicación de esta razón de cambio entre el tiempo y la temperatura del cuerpo, ¿a qué hora falleció el joven? Entonces, esas cosas, como que dicen, ¿cómo va a calcular eso con derivadas? No, esas son cosas muy reales y muy ciertas que, claro, no, la gente que normalmente, por eso decía en la definición, no, son cosas muy cotidianas que uno ni siquiera se imagina que tienen esa aplicación, pero no, tiene esa correspondencia con las derivadas. Entonces, por eso es que el campo del cálculo diferencial e integral es un campo tan, pero tan extenso, que cualquier situación que se da, a veces dicen uno está tan enamorado de la matemática que piensa que todo es matemáticas. No es que se piensa, es así, es verdad. O sea, todo tiene una aplicación matemática. Hasta el mínimo movimiento que se da en la naturaleza, en fenómenos y nosotros mismos, tiene que ver con las matemáticas. Y un gran ejemplo son las ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace, transformadas de Fourier, transformadas Z. Son un montón de aplicaciones que ya se van dando para procesos un poco más complejos y experimentales, ¿ya? Que obviamente, de acuerdo al perfil, cada quien dará su profundidad, pero en verdad sí se tiene un montón de aplicaciones. Por eso es importante que esto, como les decía el otro día, es una cadena, y si un eslabón está débil, ahí es cuando ya comienzan los problemas, y ya ahí también como que ya se ve esa falta de interés por la materia, porque ya me perdí, ya no entendí, y ya mejor ya no sé cómo hacer, y dejo ahí, no, o sea, ya no hay ese interés que se debía tener hasta el final, porque como les digo, hay una infinidad de aplicaciones de las derivadas. Pero yo considero, y como digo, no solamente es mi opinión personal, para calcular, sí, para mí me parece súper sencilla las derivadas, más que de integrar y más que límites. Súper sencilla las derivadas.
Incluso, como les dije aquí, luego, pues, si es que avanzamos, vamos a ver aplicaciones, una de las aplicaciones de la derivada en matemáticas específicamente es Hospital, ¿no? Donde me permite encontrar un límite mediante derivadas, que ya es un alivio para los límites cuando dicen, no me sale, no sé qué hacer, entonces puede ser una opción muy buena, ¿ya? Entonces, vamos a hacer hincapié en la parte, no de las propiedades así individualmente, sino de funciones que ya vienen compuestas y ahí yo qué aplico, cómo identifico. Entonces, digamos que yo tengo una función compuesta. Y digamos que tengo una f de g de t de x. ¿Ya? Recuerden que las funciones compuestas son funciones que están formadas por otras funciones, o sea, que tienen dentro otra función, ¿no? Que son parte de, una función es parte de otra función, podríamos decir, esa es una función compuesta. Entonces, tengo una función f que está formada por la función g, pero esta función g está formada por una función t, esta función t está formada por una función w y así. Entonces, aquí también yo he tenido muchos problemas con mis estudiantes porque a veces se confunden entre una función compuesta y una multiplicación de funciones. Entonces dice, no, esto aquí también es una función compuesta, esta es una función de multiplicación. Entonces también hay que saber identificar cuándo una función es una función compuesta y cuando están multiplicadas funciones una con otra. Eso ya vamos a ver en un ejemplo para que se vea más claro, porque ahorita como que no identificamos muy bien, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una función compuesta, tiene su propia propiedad o su propia norma o regla para derivar. Entonces, la derivación de una función compuesta, no sé si, el nombre como tal, no sé si está realmente definido así, pero nosotros normalmente le llamamos a este tipo de derivación en cadena, pero me parece que no es el nombre correcto, pero popularmente se dice la derivación en cadena para una función compuesta. Y se dice en cadena porque va una tras de otra, no son multiplicaciones sucesivas. Como digo, aquí son multiplicaciones sucesivas la derivada de una función compuesta. Esta función compuesta va a irse derivando de afuera hacia adentro. Entonces, la propiedad dice o la regla dice que yo tengo que derivar y primero identificar cuál es la función más externa, o sea, la que contiene a las otras. Y en función de que ya identifiqué la función más externa, a esa le voy derivando primero y luego voy de afuera hacia adentro. Entonces, aquí me quedará, digamos que esta función era z de z, es la función, entonces voy a poner z', va a ser igual, derivo la f, la más externa, y copio tal como está todas las otras funciones, igualito, ¿no? G de t, de w, de x, igualito. Luego, multiplico por. Ahora, una vez que ya derivé la función f, la descarto, o sea, yo ya no le tomo en cuenta porque ya está derivada. Y hago la derivada de lo que me sobra, o sea, de las siguientes funciones que están un poquito más internas. En este caso sería la g, ¿no es cierto? Entonces, g', y el resto copio igualito, ¿no? De t, de w y de x. ¿Ya? Multiplicado por. Ahora, una vez que ya derivé la g, ya no le tomo en cuenta. Descarto la g y tomo lo que me sobró para derivar. Y derivo la siguiente. T', de w y de x. ¿Ya? Y así voy sucesivamente derivando, una tras la otra en multiplicación, identificando desde la más externa a la más interna. Y esta es la partecita en la que nos equivocamos, que no podemos identificar cuál es la variable, la función, perdón, que está más externa. ¿Ya? Entonces, por esa razón es la que como que ahí perdemos ese tema de que es súper fácil derivar, porque ya dice cuál también será la función externa, más externa y
elegimos erróneamente y ya no es la derivada. Entonces vamos a poner un ejemplo. Como les digo, no, yo ya parto desde aquí porque como yo entiendo que la mayoría ya ha visto derivadas, yo considero que esta es la parte que más falencia se tiene y sería bueno que vayamos profundizando en esta partecita. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo la función, ejemplo, ¿no? Digamos que yo tengo la función que es y es igual a seno de logaritmo natural de raíz cúbica de x. ¿Ya? Si ven aquí, esta es una función compuesta. Ahora me pregunta, ¿cuántos términos tiene esta función? ¿Cuántos términos están ahí? Tres. Hablando de la función, Dos. ¿cuántos? Solo hay uno, seno. Porque ¿esto qué es? Este es el ángulo de mi función seno. Esto es el ángulo de mi función seno. Y un solo término, un solo elemento para y. Y es igual a seno. No, ahorita no me importa, esto puede ser alfa, puede ser beta, puede ser x, puede ser a, mayúscula, cualquier cosa, pero la función realmente es una sola. ¿Ya? Entonces solo tiene un elemento esta función, solo el seno. Pero el seno está asociado porque es una función compuesta a un logaritmo y a una función de potencia. Podríamos llamarle de potencia, ¿no? Porque yo puedo decir que esto es igual a y seno de logaritmo natural de x a la 1/3. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí como les digo, yo tengo que saber identificar cuál es mi función más externa o la que contiene al resto, para yo ir derivando en ese orden, ¿no? ¿Cuál es la función que contiene a todas? La más externa. El seno. El seno. Ya. Entonces, yo voy a poner los nombres de acá arriba, ¿no? Entonces, yo voy a decir que este es de F. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Esta sería F. Y podríamos empezar a derivar ya F, ¿no es cierto? Ahora, pero antes de eso, por eso, si ustedes, o sea, no es obligación, no es ley, no es regla, no, pero sí a uno le va a ayudar muchísimo el hecho de tener esos conocimientos previos que facilitarán otros procesos. Por ejemplo, aquí puedo poner seno de, y abrir aquí, y voy a poner aquí 1/3 del logaritmo natural de x, antes de derivar, ¿cierto? Aplicando propiedades de los logaritmos. Y ahora sí voy a decir que la primera derivada de esta función es, y como yo sé que la función solamente es seno, en la tablita, la derivada del seno ha sido Coseno. coseno. Entonces yo voy a poner aquí coseno. Y como dice, verán, derive la función más externa y el resto le copia igualito, entonces esto es igual. Yo puedo poner, como no voy a hacer ninguna operación con esto de aquí, yo puedo ponerle logaritmo natural de la raíz cúbica de x, como estaba originalmente, igual no le voy a tocar. Pero yo puedo derivar con respecto a esto, ¿no? O sea, cualquiera de las dos formas pueden ponerle ustedes. Aquí yo puedo poner entonces 1/3 de logaritmo natural de x, ¿ya? Ahora, este coseno ya no le tomo en cuenta, le descarto, es como que no existiera ahí aquí. Y yo solamente me voy a basar en la otra función que tengo aquí adentro, que en este caso sería 1/3 del logaritmo natural de x. Ahora, esto es una constante, ¿no es cierto? 1/3 es una constante y esta es una función, que le voy a poner el nombre de la otra, que sería g. ¿Ya? Y en la tablita que les di, decía, no he tenido, acá, una constante por una función, su derivada es igual a la constante, o sea, esa queda igualita, y derívela solamente la función, dice. Entonces, eso mismo vamos a hacer. Entonces, aquí dejo la constante, que sería 1/3, y derivo
la función, la derivada del logaritmo natural de x, logaritmo natural de x dice que es igual a 1 sobre x. Entonces, realmente, darle mucho tiempo a ver las propiedades, como que no tiene sentido, sino ya en aplicación, ¿no? Y ahí vamos haciendo, porque si ven, tengo que identificar y aplicar, identificar qué función es y aplicar su regla, nada más. Entonces me quedaría 1 sobre x, me quedaría sobre x aquí. Si estamos de acuerdo, entonces, en resumen, mi derivada yo voy a decir que es y' es igual al coseno de logaritmo natural, coseno del logaritmo natural, podríamos poner esto. También es importante, verán, que a veces ya aquí en este tipo de ejercicios sí son muy, muy útiles los signos de agrupación, porque a veces como que ya mezclamos, ¿no? Que vamos a ver otros un poquito más largas entonces yo pude haber puesto aquí coseno de un t logaritmo natural de x sobre 3 sobre 3x, ¿no es cierto? Que es lo mismo coseno del logaritmo natural de la raíz cúbica de x sobre 3x. Y entonces aquí yo ya pude identificar cuál era la derivada de mi función. Por eso yo sí considero que derivar si aún no se tiene claro la derivación de una función compuesta, la derivación en cadena, como dije, es muy, muy, muy sencilla porque cada función tiene su regla, tiene su propiedad, ¿no? De derivación, entonces simplemente la aplicar y no pasaría más de eso. Ahora verán, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo esta función que es igual a la raíz cúbica de x que multiplica a x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1? Ya, por ejemplo, en esta función nos pide derivar la función, ¿no es cierto? Y chuta, aquí se ve un poco complicado porque aquí está una raíz, está una división, está una multiplicación, está un montón de cosas aquí dentro de esta función. Obviamente es una función compuesta, ¿no es cierto? Es una función compuesta. Pero yo quisiera hacer antes de hacer esto, como no me dicen si están de acuerdo o no, voy a poner un ejemplo de un ejercicio que quiero que deriven a ver si es que me sale lo mismo que a ustedes les sale, ¿ya? Solamente un hito que yo me acuerdo que había uno muy, muy bonito. Para ver si es que en realidad sí quedó claro eso de la derivación. Aquí tengo. Ya, a ver, vamos a derivar. Voy a borrar esto de acá ya, porque para no borrar el ejercicio y hacemos ese luego. Voy a borrar esto de aquí que... Y disculparán la fea letra, pero sí es complicado utilizar esta tableta, ¿no? O sea, yo nunca había ocupado y al principio se me hizo súper duro, pero ya poquito a poquito he ido, yo creo que para todos, y al menos para los que damos matemáticas o hacemos operaciones, necesitamos de ley un pizarrón, una pizarra, complicado. Hay algunos programas que son como mucho más sensibles y sale súper más complicado escribir, en cambio en otras un poco más fácil.
Yo busqué y a mí me pareció que esta estaba un poco más fácil porque en las otras me sale fatal mi letra. Ahora es un poquito mejorado, se mejora aquí, no me sale tan mal. Y es igual a tangente al cubo de coseno cuadrado de seno cubo de x cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál es la función más externa en esta expresión? A ver. ¿Qué función deriva de primerito? ¿Cuál de todas? La tangente al cubo. La tangente al cubo. ¿Y cómo me quedaría entonces aquí? De prim. Si digo, 3 tangente cuadrado. si digo tangente al cubo, estoy hablando de la tangente, una función, cubo, otra función. Entonces, ¿cuál sería la primera? Recuerden que aquí, esto de aquí, es igual a decir... al cubo, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Entonces, como que aquí ahí se ve un poco más fácil ya identificar que esta sería mi función más externa, la potencia. Entonces, a Nayeli me parece que me iba a decir, ¿qué me ibas a decir, Nayeli? 3 de cuadrado De todo esto, ¿no es cierto? 3 tangente al cuadrado, sí, de coseno cuadrado, de seno cubo, de x cuadrado. Exacto. Ahora, ¿cuál es la función que debo derivar? la tangente. Exacto, la tangente ahora. Pero ya no tangente cuadrado, porque recuerden que la función que derivé es la función potencia, que de 3 ya bajó a 2. Quiere decir que este ya está derivado. Y como decíamos en la fórmula que acabo de borrar, decía que ya no que ya no le tome en cuenta, ¿no? O sea, ya este 2 ya no le voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque yo ya le derivé, por eso está el 3 acá, porque originalmente era el 3. O sea, ese ya no va. Solo sería la tangente aquí. Ya, la derivada de la tangente. Secante cuadrada. A ver, secante cuadrada de coseno cuadrado que multiplica a seno al cubo de x al cuadrado. Ya. Pero coseno cuadrado no es que multiplica seno cubo, verán. Coseno cuadrado tiene como ángulo seno cubo. Cuidado. Ya. Bien, Nayeli. Ahora, ya derivé la tangente. Verán que la derivada de la tangente sería esta secante. Ahora, ¿qué me queda para derivar? Coseno cuadrado. O sea, 2 coseno exacto, 2 coseno. de seno cubo de Eso de cuadrado. Exacto. Gracias, Nayeli. Porque aquí se supone que yo voy a poner el 1. O sea, lo que derivé realmente no es el coseno, sino derivé la potencia. Esta 2. Bajo el 2, resté menos 1. 2 menos 1, 1. Y el coseno queda igualito. ¿Ya? Una vez que ya he derivado la potencia, ahora sí voy a derivar el coseno. ¿No es cierto? Y la derivada del coseno es... menos seno. Exacto, menos seno de la función que está del ángulo, ¿no? Ahorita sería seno cubo de x cuadrado. ¿Ya? Le pongo en paréntesis para que no se vayan a confundir que es una resta, no está multiplicando, entenderán aquí. Está multiplicando. ¿Ya? Entonces, el coseno ya derivé, quiere decir que este menos seno no le voy a tomar en cuenta porque es la derivada del coseno. Y me tocaría derivar aquí esta partecita de aquí. ¿Qué derivaré primero?
El exponente, el 3 del seno. 3. Exacto, entonces me quedaría 3 seno cuadrado. Y solo he derivado este 3, ¿verdad? Entonces el seno le dejo igual, de x cuadrado. Ya, y ahora sí derivo el seno. Y la derivada del seno es Coseno. coseno. Pero ya no coseno cuadrado, entenderán que el cuadrado ya está derivado como es parte de la derivación anterior, así que ya no le tomo en cuenta. Solo derivo la función seno y me queda coseno de x al cuadrado. Y por último, multiplicado por ¿qué? Por x. Seguro por x. Por 12x. Exacto, por 2x, porque tengo que derivar este x cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí hay un champús de cosas, ¿no? Pero si es que yo puedo identificar de manera correcta la derivada, yo la obtendré también de manera correcta. Entonces, tienen que tener cuidado en la identificación de mis funciones y nada más. Yo creo que ahí es una de las formas más fáciles de derivar, si es que yo tengo claro cómo puedo identificar estas funciones, cuál contiene a cuál y cuál es la más externa para ir en el orden de la propiedad, como decía. Entonces, por eso sí es importante tener claro esto, porque como digo, no, en sí, aplicar la derivada en la función es sumamente sencillo. Hay una tabla, para cada función hay una regla de derivación, entonces todo es súper fácil. El problema se da cuando yo tengo este tipo de ejercicios en los que ya no es tan obvia cuál es la función que debo derivar en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y en el orden que debo derivar. Ese es el problema. Entonces, por eso quería topar este tema. Y también hay otra partecita importante dentro de las derivadas, que por ejemplo, a veces nosotros, como el ejercicio que está planteado acá, decimos, y este no es, porque no sé si se fijaron en el taller que les puse unos más largos que este, para derivar. Bueno, en algunos casos, cuando yo tengo una derivada donde el término que está en función de x es uno solo, por ejemplo, aquí ven, es un solo término, yo puedo aplicar derivación implícita. Obviamente yo puedo derivar esto siguiendo las reglas, ¿no? Siguiendo las reglas. Y primero haría de potencia por, luego de división, para división y listo, y ya derivé. Pero también tengo otra opción. Yo puedo derivar de manera implícita. ¿Ya? La derivación implícita y esta terminología de implícita también se utiliza en ecuaciones diferenciales, luego van a ver eso cuando, por ejemplo, sacamos soluciones de ecuaciones diferenciales implícitas, soluciones particulares, soluciones generales y las soluciones implícitas. Entonces, la palabra implícito quiere decir que está, por ejemplo, podríamos decir que en una función 2x al cuadrado y menos 5 x voy a poner sobre y, es igual a y al cubo, por decir. ¿Ya? Esta es una función implícita, porque tengo combinada la x con la y, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo y es igual a 2x al cuadrado menos 5x más 3, esta no es función implícita. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a la izquierda mi y, mi variable dependiente, y a la derecha mi variable independiente. ¿Sí? ¿Cuándo es implícito? Cuando, por ejemplo, yo tengo juntas, tanto la variable independiente como la variable dependiente. Y en este caso no puedo ni despejarle, o sea, no puedo tenerle solamente a un lado la X o solamente solamente a un lado la Y, como está el caso de acá. Entonces, están juntas, están combinadas las variables, entonces eso es implícito dentro de la matemática, ¿no? Ahora, ¿cómo yo derivo implícitamente? Voy a borrar esto ya. Digamos que tengo este 2xy. Es igual a 3, voy a poner.
y me pide derivar esta función. Sí, bueno, en esta sí puedo despejar la y, ¿no? Pero digamos que me pide derivar esta función, ¿ya? Entonces, yo no le voy a despejar la y, sino le voy a derivar implícitamente a esta función. Por ahora en derivadas nada más, yo sí puedo identificar cuál es mi variable dependiente, cuál es mi variable independiente. Después, por ejemplo, ya cuando utilicemos derivadas parciales y en ecuaciones diferenciales, ahí trabajamos con más de una variable dependiente, más de una variable independiente, y entonces ahí ya es un poco más complicado y hay que tener otras consideraciones. Pero mientras tanto, aquí, esta mi variable independiente, y la x y la y mi variable dependiente. ¿Qué hemos estado haciendo al poner, por ejemplo, aquí, la y prima, ¿no? No solamente hemos estado identificando el orden de mi derivada, diciendo primera derivada de y es igual del seno es igual a coseno, bla, bla, bla. No, sino hemos estado derivando tanto a la izquierda como a la derecha. Hemos estado derivando. A la izquierda mi variable dependiente y a la derecha mi variable independiente. Eso es lo que realmente hacemos cuando derivamos. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, al derivar mi variable dependiente, yo he puesto que es y prima. Y al derivar mi variable independiente, he aplicado las reglas o las propiedades de derivación o los teoremas para las derivadas de acuerdo a la función que tengo aquí. Pero no he especificado nada más. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí yo tengo las dos variables juntas. Entonces, aquí hay una multiplicación. Yo puedo agrupar así y decir que el 2 es una constante por una función, ¿sí? Entonces, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, pero esta función dentro es una multiplicación. Entonces, la derivada de una multiplicación es la derivada del primer término por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, cuando yo derivo la variable independiente, yo simplemente voy a poner 2x por mi variable, por mi segundo término, que en este caso es y, ¿no? Más la primera, x al cuadrado, no voy a derivar la x, y derivo la y, ¿sí? Pero ¿cómo derivé la y? Miren aquí. No es que la derivada de la variable dependiente sea lo que sea, es y prima, no. Aquí yo derivé al igual que, digamos que aquí es el cuadrado ya para poder ver. Ya, aquí voy a poner cuadrado. Yo voy a derivar mi y mi y es igual a 2y, pues. Al igual que para el de x cuadrado era 2x. De y cuadrado tiene que ser lo mismo, pero en función de y, 2y. ¿Pero qué? Pero como esta es una variable, la variable dependiente, la diferencia es que yo voy a especificar con respecto a qué variable derivé. No sé si se acuerdan, en la diapositiva decía la derivada de y con respecto a x. Entonces aquí yo estoy derivando esta y cuadrado con respecto a y. Y como que aviso, como que especifico que es con respecto a la y. Lo que no pasa con la x, miren. Sí, esa es la diferencia. O sea, y claro, aquí la derivada de x es 1, pues. Obviamente la derivada de y también es 1. Entonces aquí lo que pongo es 1 por, y aviso o especifico que es y prima. ¿Por qué? Porque estoy derivando la variable dependiente, y prima. 1 y prima. Entonces aquí yo derivé 2y cuadrado es 2y por y prima. ¿Sí? Entonces, esta es obviamente la derivada de 3 es 0, ¿no? Una constante. La derivada de una constante es 0, ¿no? Bueno, eso bien, como yo asumo que sí sabe. ¿Ya? Entonces, aquí está la diferencia entre derivar normalmente como hacemos acá, una función explícita, podríamos decir, y una función implícita. Entonces, aquí yo ya entiendo cuál es el proceso que realmente se hace, y es que es obvio, ¿no? Si esta es una igualdad, todo lo que aplico a la izquierda tengo que aplicar a la derecha también. Esa es la regla, ¿no? Así que no solamente es que yo para especificar que de la y, yo voy a sacar el orden de primera derivada, simplemente pongo y prima. No, es que sí derivé lo que le acompaña a la y, que es el 1, que es la y. La derivada de y es 1.
y especifiqué que es la variable dependiente. En cambio, con la X no tengo que especificar, porque es la variable independiente. Entonces, obviamente de aquí yo puedo despejar la Y' y ya me quedará en este mismo formato de acá. Entonces, esta es el propósito de la derivación implícita. No es que nos van a venir ejercicios que estén así. Obviamente ya cuando vean, como les digo, cálculo vectorial o ecuaciones diferenciales, ya sí va a haber este tema, ¿no? Pero lo que realmente me permite hacer este proceso de derivada implícita es facilitar la derivada de algunas otras funciones que como que están un poco largas o complejas, o puedo mejorar darle más eficiencia a mi trabajo, reduciendo mi tiempo de derivada y reduciendo el riesgo de equivocarme, porque de pronto se me hace más fácil. Ahora verán, en este ejercicio yo voy a aplicar derivación implícita. ¿En qué sentido? Yo tengo, aquí sí quedó claro, ¿no? O sea que yo, en resumen, cuando derivo X, simplemente le derivo aplicando la propiedad. Cuando le derivo porque es la derivada la variable independiente, perdón. Pero cuando yo derivo Y, yo tengo que especificar que es con respecto a esa variable que estoy derivando, porque es la variable dependiente. Sí, eso es todo en derivación implícita. ¿Cómo yo aplico a este ejercicio? Entonces, verán, mi ejercicio está así. Una preguntita, doctora, ¿y ahí Sí. quedaría ya la respuesta o tengo que despejar el Y' en este caso? En el caso que quisiera, por ejemplo, ya reemplazar valores numéricos. Exacto. Claro, aquí yo pondría Y' va a ser igual. A ver, este 2 pasa a dividir, se hace 0. Este está sumando, pasaría a restar, menos 2xy al cuadrado. Obviamente, aquí, por ejemplo, en este que yo me inventé, me está quedando Y, pero yo ya, aquí, a mí lo que me interesa es despejar Y', ¿no? Me quedaría este, ¿no es cierto? Sobre x al cuadrado, bueno, pongámosle ahorita. Aquí el 2y x cuadrado. Y sí podría yo simplificar, simplificar y simplificar, ¿no? Y me quedaría que y' ha sido igual a y sobre x. En el caso de que podríamos, obviamente, como dice el doctor, dar un valor o alguna otra situación ya para algo más aplicativo. Lo importante es que tenemos, y claro que al final yo sí puedo llegar a la expresión que tenemos acá, mire, donde está y' es igual a tanto. Ahora, ¿cómo yo aplico esta derivada implícita en mi función? Que ya yo tengo a la izquierda y a la derecha el resto con x, ¿no? Entonces mi función dice y es igual a iba a poner un espacito antes. Yo voy a poner aquí y es igual, va a dejar un espacito aquí. Y en vez de ponerle raíz, le voy a poner como potencia, nada más, solamente por el hecho mismo de lo que voy a aplicar, ¿no? Y ya vamos a especificar aquí que es cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y todo esto elevado a la 1/3, ¿cierto? Ya. Esta es la misma función de arriba, pero realmente para derivar está un poquito complicado, largo no complicado, largo. Bajo el exponente, hay una función compuesta de potencia, luego de una fracción, luego dentro de la fracción hay una multiplicación, hay una función de potencia, sumado y restado. Entonces, yo tengo la opción de aplicar derivación implícita aquí. ¿Cómo? Yo puedo aplicar cuando tengo un solo término, acordaránse que cuando tengo un solo término acá, yo puedo aplicar aquí logaritmo natural. Voy a poner como otro para que recuerden. No solamente es logaritmo natural, no puedo, en este caso yo puedo aplicar, pero yo puedo aplicar otras funciones también, exponenciales, qué sé yo. Aplico logaritmo natural a ambos lados. Como sigue siendo una verdad, yo siempre tengo que respetar las leyes de las igualdades, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Ahora, esto me va a quedar igual. Como todavía no voy a derivar, voy a poner logaritmo natural de y es igual. Según las propiedades de los logaritmos, el argumento de mi logaritmo tiene un exponente, yo le puedo bajar a multiplicar y me queda aquí 1/3 de logaritmo natural. Ahora, ya este 1/3, verán que bajo aquí, me queda solamente esto, ¿no? O bueno, voy a poner para que se entienda, pues de pronto se me confunden ahí por no poner todos los pasos. ¿Ya? Luego, yo puedo decir también el logaritmo natural de y es igual a 1/3. Y por propiedades de los logaritmos, yo entenderé que cuando yo tengo los argumentos
divididos en este caso, yo puedo separar los logaritmos en resta. Logaritmo de x al cuadrado más 1 menos logaritmo natural, recordando que el 1/3 es para todo, ¿no? De x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Luego también yo puedo decir que por propiedades de los logaritmos también, yo puedo aplicar en estos dos términos que están multiplicados la suma de logaritmos. Logaritmo natural de x más logaritmo natural de x al cuadrado más 1 menos logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Y aquí yo podría aplicar derivación implícita. En esta función ahora sí. Porque miren que al lado del izquierdo tengo logaritmo natural de y al lado derecho tengo la función con respecto a x. Entonces, como ya no me avanza aquí, voy a borrar aquí arriba para hacer ya este de aquí. Voy a borrar para hacer ahí. Para no cambiar de hojita porque nos vamos a perder ahí un poquito más el tiempo hasta tratar de copiar de una hoja a otra. Este programa me gusta, pero esta es la partecita que no me gusta mucho porque las hojitas no puedo ver la anterior. Y sí estoy probando con otros, ojalá para cuando ya entremos a clase tenga otra opción más didáctica que esta, ¿no? Ya. Ahora sí voy a derivar tanto a la izquierda como a la derecha mi función. Claro, ahí está simplemente ya su decisión de que ustedes consideren que el hecho de haber derivado esto así tal como no está, es mucho más fácil que derivar esto de acá. Y esa ya es su decisión, pero sin embargo, a mí sí me gustaría que tengan las dos opciones para poder comparar incluso y para poder ver de pronto en otro ejercicio sí les parece que este proceso es mucho más eficiente que el normal, ¿no? Entonces, la derivada del logaritmo natural de y, como vimos acá, del logaritmo natural de x, es 1 sobre x, ¿no? Entonces, en este caso sería 1 sobre y, pero como es la variable dependiente, yo tendré que identificar con respecto a qué variable derivé, que sería y', ¿sí? Es igual. ¿Es igual a qué? Ahora, a la derecha yo tengo una constante por una función, es igual a la constante, o sea que el 1/3 se mantiene, por la derivada de la función. Y vamos ahora a ver dentro de la función tenemos tres funciones que podemos derivar fácilmente. Logaritmo natural de x, 1 sobre x, menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1, es una función compuesta y ahí es 1 sobre x al cuadrado más 1 por la derivada del argumento de mi logaritmo. Es un polinomio, ¿no? En este caso sería un binomio. La derivada de x al cuadrado sería por 2x, ¿cierto? Aquí es más, perdón, aquí. Y menos logaritmo natural sería 1 sobre x al cuadrado menos 1, obviamente por la derivada de x al cuadrado menos 1, que sería 2x. ¿Ya? Ahora, como nos decía el doctor, y puedo despejar la y', pues aquí también despejaré la y', y me quedará que y' ha sido igual a y sobre 3, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, de 1 sobre x más 2x sobre x al cuadrado más 1 y menos 2x sobre x al cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en este caso de acá, en el ejemplo que hicimos, este cortito de acá, para identificar lo que era derivación implícita, me quedó y sobre x, ¿no? Pero en este caso, yo sí tengo y. Yo tengo y. Mi y es esta, pues. Entonces yo puedo decir que es y' de la raíz cúbica de x que multiplica x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Voy a poner aquí el 1/3 para no poner debajo. Y que multiplica, y aquí puedo hacer una suma de fracciones, ¿no? Que bueno, eso ya no voy a hacer, pero sí podríamos reducirle un poquito más a esto, ¿no es cierto? 2x sobre x al cuadrado más 1 y menos 2x sobre x al cuadrado menos 1.
Y ya está. Entonces, de pronto yo considero que hacer este proceso a mí me ayuda muchísimo a evitar que yo me vaya a equivocar en las derivadas al hacer la derivada del numerador. Mire, la derivada del numerador nomás aquí ya es una derivada de una multiplicación. Luego la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, o sea, un champús ahí de bla, bla, bla. Entonces ya ahí como que, por ejemplo, por ahí ya me pude, después términos semejantes y no. Por esta razón, y justo por esta razón de que yo ocupé derivada implícita y otra persona ocupó las propiedades de derivadas normal hacia acá, de pronto mi primera derivada no se va a ver igual a la que yo saque acá. Y digo solamente no se va a ver igual porque debe representar lo mismo. O sea que si yo tomo esta función y le grafico, y tomo la función que sacaron al derivarla acá y le grafico, me tiene que salir la misma gráfica. Porque entenderemos que al aplicar yo otro proceso, de pronto no se dio para yo hacer, llegar a la mínima expresión haciendo ciertas operaciones. Mientras que acá, por la misma propiedad que yo apliqué, me permite llegar a la mínima expresión haciendo otras operaciones. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer una suma de fracciones, de pronto ver si se simplifica con algo o alguna situación, pero puede ser que acá no. O no llegué a la mínima expresión acá y acá sí llegué a la mínima expresión. Es un ejemplo, nada más, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a veces hay ciertas derivadas que no son, que a pesar de que fue la misma función la que quise derivar, no me sale la misma derivada y dicen, no, es que tú has hecho mal. No, yo sí hice bien, el tuyo debe estar mal. Y entonces no, es el hecho mismo de que de pronto yo apliqué alguna otra cosa. Solamente en el hecho de decir que yo aquí no separé en sumas la multiplicación de de estas funciones en el logaritmo, ya podría ser que aquí afectó en alguna expresión de lo que yo tengo acá. Y de pronto como yo no llegué a la misma expresión, no resolví la suma de fracciones y por eso no tengo la misma respuesta. Pero no se ven iguales las respuestas, pero realmente sí son las mismas respuestas. Obviamente, haciendo alusión de que hicimos perfectamente bien hecha la derivada. Por eso, cuando nos toca, por ejemplo, a los profesores calificar un examen, una tarea de derivadas, no necesariamente la derivada va a ser la mismita, igualita, y solamente revisaré las respuestas, porque no son las mismas. Puede ser que de pronto aplicó alguna otra cosita por ahí, como les digo, no solamente en el hecho de separar estas dos, y yo les dejé unidas, o ponerle el logaritmo, sí, pero dejar el logaritmo completo, así sin separar en sumas y en restas, ya podría ser que aquí no permita hacer ciertas operaciones que, por ejemplo, en las mías sí hubo como, o al revés. Yo hice así y aquí solamente llegué a resolver la suma de fracciones y no simplifiqué nada. Y haciendo acá la derivada sí pude simplificar. Ah, entonces, claro, por eso esta diferencia. La diferencia entre cómo se ve la expresión de la derivada. Pero, sin embargo, si está correctamente aplicada las propiedades, obviamente ambas son válidas, o las que sean que hayan salido son válidas las derivadas, ¿no es cierto? Entonces, esta también es un tema que también quise topar porque es importantísimo esto de la derivada implícita, porque a mi manera de ver sí me ayuda a evitar errores, porque ya cuando comenzamos a derivar funciones, yo en el taller les puse unas derivadas gigantescas. No sé si hay ahí cómo derivar implícitamente, porque algunos ejemplos, por ejemplo, tienen más de un término. Por ejemplo, aquí, si aquí está un más y algún otro término acá, ya no puedo aplicar derivación implícita, porque obviamente, o por lo menos logaritmos ya no puedo aplicar, porque el logaritmo solo afectará al término este, ¿no es cierto? Y si es que tengo sumado, afectará a toda la suma y ahí ya me queda un logaritmo de una suma de unas funciones monstruosas que consideraría de pronto que me sale peor que, que, que derivar directamente acá. Entonces, ahí ya solo sería su criterio para poder ver qué aplico en la derivada. Y aquí podríamos ir derivando infinitas veces, ¿no es cierto? En cuanto, por ejemplo, a lo que se refiere a derivadas de orden superior, ya voy a cambiar de hojita ya. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Ya. Ahora,
En cuanto a lo que normalmente después del tema viene derivadas de orden superior. Y esto hablamos de derivadas a partir de la segunda derivada, ¿no? Se considerarían derivadas de orden superior. Pero yo, por ejemplo, siempre les digo a mis estudiantes, ya si sé derivar una vez, 2 o 3 o 4 veces, ya obviamente yo ya podré derivar. ¿Cuál es la potencialidad de esto? Una de las potencialidades es su aplicación. Por ejemplo, habíamos hablado del caso de la velocidad instantánea que puedo obtener al derivar. Yo obtengo la velocidad al derivar la distancia con respecto al tiempo. La derivada de la distancia con respecto al tiempo. Pero si yo saco la segunda derivada, de la distancia con respecto al tiempo, yo obtengo la aceleración. ¿Sí? Yo obtengo la aceleración. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, si estoy conduciendo un vehículo, no, si me voy de un lugar a otro y quiero calcular la aceleración o la velocidad. Entonces, en este campo, las derivadas de orden superior son súper necesarias e importantes porque me permiten identificar otros términos u otros fenómenos, profundizando un poquito más en lo que necesito, ¿no? Por ejemplo, yo decía la velocidad, puede ser, pero no, yo puedo sacar también aceleración mediante derivadas. Obviamente en física ya tienen cada quien sus fórmulas, ¿no? Pero podemos sacar en la parte matemática también esos mismos valores, aplicando, por ejemplo, en este caso las derivadas. Y otra parte importante de las derivadas de orden superior son las derivadas de orden superior cuando ya yo quiero generalizar esa derivada. Y ahí vienen las enésimas que odiamos. Porque mis estudiantes cuando les pongo enésimas ya no pueden. Entonces, las enésimas, ¿qué quiere decir esto? Que no quiero sacar la segunda, la tercera, la cuarta, sino quiero sacar la cienava, por decir, o la enésima. Ya no sé ni, o sea, no sé qué valor tendrá, pero es un número grande, ¿no? O puede ser un número pequeño, o sea, pero es un número que yo no conozco. Entonces, cuando ya me pide la enésima, ahí es donde viene el verdadero conflicto de las derivadas de orden superior, porque como les decía al inicio, si ya puedo derivar la primera vez, derivar la segunda, la tercera derivada, la cuarta derivada, ya es como hacer la primera vez, porque ya sé cómo derivar. Entonces aquí lo que, como les dije, no, son dos términos, dos posiciones las que más vamos a valorar en la aplicación y en las derivadas enésimas. Claro, después las derivadas enésimas tienen su aplicación, hablando en matemáticas, por ejemplo, en Taylor, por ejemplo, ¿no? Las series de Taylor, y algunas otras series más que también son utilizadas y que también en ecuaciones diferenciales son parte de estas series, por ejemplo, la serie de Taylor, son parte de las ecuaciones diferenciales para sus aplicaciones. Entonces, a veces como que ya decimos, ¿para qué nos servirá estas enésimas? Es para sacarnos mala nota porque nos pone unas imposibles y no sacamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar la segunda derivada, nomás voy a poner, por ejemplo, digamos que yo tengo la función y es igual a seno cubo de 3x. Entonces me dice, saque la primera derivada. Si me pidió sacar la tercera derivada. Si se fijan, aquí ya utilizamos los números romanos. La primera derivada, esta será 3 seno cuadrado de 3x, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Por coseno de 3x. Por coseno 3x y por 3. y por 3, obviamente. Ya, entonces en resumen me ha quedado 9
Bueno, voy a poner, no sé, 9 seno cuadrado de 3x coseno de 3x, ¿cierto? Ya, entonces, de aquí sacar la segunda derivada y así sucesivamente. En este tipo de funciones, a ver, resumiendo, las funciones trigonométricas y las funciones exponenciales son funciones cíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empiezo a derivar, yo puedo sacar infinitas derivadas de esas funciones, pero por ejemplo, si yo tengo una función y es igual a x al cubo y me piden sacar la cuarta derivada, yo digo, la primera derivada es igual a 3x al cuadrado. La segunda derivada va a ser igual a 6x. Y mi tercera derivada va a ser igual a 6. Y mi cuarta derivada va a ser igual a 0. ¿Cierto? Y a partir de mi cuarta derivada, yo ya tengo solo 0, 0, 0, 0, porque ya no tengo valor aquí. ¿Sí? Ya llegó a 0 y ahí se quedó, ya no se modifica más. Mientras que, por ejemplo, en seno, coseno y ese tipo de cosas, la otra, como dice, funciones exponenciales, por ejemplo, e a la x, a cualquier función, a una f de x cualquiera, son funciones cíclicas que se van a irse cambiando, ¿no? Por ejemplo, de seno a coseno, de seno a coseno, de seno a coseno, y no tienen fin. Igual las funciones exponenciales. Solo las funciones de potencia son las que llegan a un punto donde ya se hace cero y de ahí ya no se va a tener modificación. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejercicio que estamos haciendo ahorita, me piden la tercera derivada, voy a poner solo la segunda, por estar. Bueno, ahí pude haber aplicado un poquito de identidades trigonométricas, yo puedo haber puesto aquí, y' es igual a 9 medios de, voy a poner aquí seno de 3x por seno de 6x, ¿no es cierto? Aplicando identidades trigonométricas, y aquí voy a sacar un seno de 3x, y aquí un coseno de 3x, que sería este de aquí. Aquí me queda un seno, por eso le he puesto acá. Este sería el otro. Y aquí yo le multiplico por un 2 y le divido por eso para como aumento este 2, le quito también el 2, y me queda 2 seno de 3x coseno de 3x, que es el ángulo doble, que sería seno de 2 por 3x, que sería 2 por 3, 6x. Y me quedaría ahí así, ¿no es cierto? No sé si entendieron esto, pero aquí apliqué yo una identidad trigonométrica para que no esté seno cuadrado y coseno acá, sino solo seno y seno. Entonces, luego sé que la segunda derivada es igual a 9 medios, una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, y aquí tengo una multiplicación. Y así yo podría ir derivando la primera, la segunda derivada. Obviamente, si me pide la tercera, yo iré derivando, ya no habría problema. Pero, ¿qué pasa cuando a mí me piden, digamos, de esta misma función y dicen, a ver, sáqueme la derivada, la décima derivada? Híjole, y está haciéndose mucho más grande porque entenderán que aquí va a quedarme una suma. La derivada de seno de 3x es 3, coseno de x, seno de 6x, más seno de 3x por 6 y coseno de 6x. Y miren, aquí ya se hacen dos términos. Para sacar la tercera derivada tengo que hacer de cada uno de estos términos me van a quedar otros dos. Y aquí me va a quedar de otros dos, y aquí otros dos y otros dos, y así va a ir creciendo esta función. Entonces, como que para llegar a obtener la décima derivada, se me hace un trabajo muy extenso, ¿no es cierto? Y por ahí puedo haberme equivocado, puedo equivocarme entre tantas operaciones que tengo que hacer. Para evitar más, es recomendable encontrar una expresión que pueda generalizar todas estas derivadas, cualquiera que yo quiera. O sea, yo puedo ponerle a esta expresión generalizada, yo puedo ponerle 2, 3, 5, 10, 100, 1000 y sacar de una sola vez, sin tener que pasar por todito el proceso, sino de una sola vez, la derivada que yo quiero. Ahí está la potencialidad de
una derivada enésima, ¿no? En que yo puedo obtener claro que tengo que derivar para obtener esa generalidad, pero con las particularidades o singularidades que se van dando en cada derivada, y ahí puedo sacar yo esa generalidad, pero no tengo que hacer las 10, pues dependerá de cada uno de ustedes, puedo hacer 1, 2 o 3 derivadas y ya puedo encontrar esas generalidades y decir, no, yo puedo aplicar, aquí yo puedo generalizar poniendo esto, esta coincidencia se podría generalizar de esta manera y así, de tal modo que yo, si me piden obtener la 20ª, la 100ª derivada, yo ya no tendré que hacer 100 veces, porque si no ya podré aplicar simplemente la generalidad de la enésima y obtener mi derivada, 100ª derivada, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también es la parte que, como que nosotros decimos, ¿y para qué me sirve? Y es que, por ejemplo, si yo les pido aquí la 3ª derivada, de pronto no habría problema. Pero si yo les pido la 10ª derivada, ya, chuta, me falta hoja. Me falta hoja para la 1ª, la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y así. Y de pronto por ahí hasta me equivoqué y ya me salió mal. Lo que sería más fácil que yo tuviera la generalidad y ya puedo aplicarla directamente de acuerdo a lo que yo necesito y obtener de una sola la derivada que me pide. Entonces, esas dos potencialidades tendríamos que identificar dentro de una derivada de orden superior. También es importante estas derivadas de orden superior porque en ecuaciones diferenciales sí van a ocupar esto. Por ejemplo, hay algunos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales que son de variación de parámetros. Y en variación de parámetros, por ejemplo, ahí tenemos que derivar 2, 3 veces y a veces son expresiones un poco largas, ¿no? Y después reemplazar en la solución y es larguísimo, entonces a veces sí es necesario que tengamos esto claro, ¿no? Obviamente, como digo, si es que ya se derivar una vez, ya 2 veces o 3 veces es lo mismo, ¿no? Ese trabajo ya puedo hacer. Entonces, hay dos, podríamos decir, dos funciones en las cuales sí puedo dar una pauta para encontrar la derivada enésima. Las funciones de polinomios, cuando tenemos una fracción, y las funciones trigonométricas también. Esas son las más fáciles. También hay para funciones logarítmicas, ¿no? Obviamente esas pautas de pronto no hay muy claras para las otras funciones, pero para las funciones, como les digo, no, para las funciones trigonométricas, para las funciones de polinomios con fracciones, hay ciertas normas que me van a permitir encontrar de manera más fácil la enésima. La verdad, ese tema para mis estudiantes sí es conflictivo porque muy pocos de mis estudiantes han podido obtener la derivada enésima de alguna expresión que he puesto. Por el mismo hecho de que ahí hay que hacer un poco más de análisis, no. Pero ya les digo, ya las reglas podríamos verlas nosotros para poder encontrar esa derivada enésima. No sé si es que consideren que eso sí es un tema importante que podríamos ver o prefieren ver derivadas de funciones paramétricas. ¿Qué opinan? ¿Cuál de los dos temas quieren ver? Porque verán, yo mañana ¿qué día es? Jueves. Porque yo mañana y el viernes ya voy a dar todos los métodos que avancemos a ver de integrales. Mañana y el viernes. Toditos los métodos que veamos. Incluso en clases, a mí, por ejemplo, me hubiese gustado dar, por ejemplo, Ostrogaski, no di el teorema de Euler, tampoco di. Y esos temas, por ejemplo, Euler sí se ve de nuevo en ecuaciones diferenciales, por decir. Y en clases también, como tenemos un sílabo full, no avancé a dar, pero, por ejemplo, esos temas, Ostrogaski también es muy bueno, pero no avancé tampoco a dar. Entonces, hay muchísimos temas en métodos de integración también muy buenos, que a veces por el tiempo no se puede, y ahora estamos en la misma situación de que estamos con el tiempo, y en derivadas podríamos ver las aplicaciones que son un montón, eso mismo de optimizar recursos, minimizar tiempo, gastos, minimizar, por ejemplo, como dije, la contaminación, serían temas muy buenos para revisar, pero es bastante tiempo y ya no tenemos ese tiempo, lamentablemente, me da muchísima pena. Ojalá haya la oportunidad en otra ocasión poder topar esos temas muy buenos de las aplicaciones y el modelamiento matemático también que se da con los de derivadas, en realidad sí son muy, muy buenos. No solamente en el ambiente matemático, ¿no? Sino ya digo, en la vida cotidiana hay muchas aplicaciones muy buenas. Entonces, no sé si quieran ustedes ver
con respecto a lo de enésima o con respecto a las ecuaciones derivadas de funciones paramétricas, que a veces lo de funciones paramétricas también van a ver en ecuaciones diferenciales, cuando tenemos, por ejemplo, funciones parametrizadas en ecuaciones diferenciales o ecuaciones paramétricas, ¿no? Ecuaciones diferenciales paramétricas que también podemos aplicar ciertos métodos para resolver. Entonces, no sé si es que consideran que sea necesario más bien que veamos derivadas de funciones paramétricas o derivadas de enésimas en los dos métodos que podríamos identificar, que de pronto eso bueno, no hemos hecho derivadas enésimas en ecuaciones diferenciales, la verdad. No he topado yo esos temas, pero sí podríamos ver si quieren aquí. ¿Qué opinan? ¿Qué quisieran ver? Por mi parte, Inge, a mí me gustaría aprender los dos temas. Sí, a mí también me gustaría que podríamos ver los dos temas, pero es un poco largo. Verán, tenemos ahorita 10 minutos, 12 minutos para que se va a terminar ya la clase. Yo voy a dar ahorita derivadas paramétricas solamente porque no se deriva una función paramétrica igual que una función geométrica, ¿no? Solamente por eso, porque las derivadas paramétricas tienen otro proceso. Entonces, de ahí, claro, porque recuerden que para obtener la derivada enésima de una función de fracción de un polinomio, se utilizan fracciones parciales. Y fracciones parciales es un proceso que utilizamos en integración. Entonces, y ese tema, yo tenía claro que el tema de fracciones parciales era un tema del colegio, pero yo hasta ahora, ni un estudiante mío dice que ha escuchado siquiera qué es fracciones parciales, sino después que yo ya les explico. Entonces, por ejemplo, ese tema de fracciones parciales es importante porque, como les digo, vamos a utilizar se utiliza en derivadas enésimas, luego se aplica en integración como un método de integrales. Y claro, como estos dos temas, derivadas a integrales y límites, es parte de la potencialidad de lo que se hace para ecuaciones diferenciales, también aplicamos ahí. Sin embargo, fracciones parciales, les pregunto y dicen, no, nunca hemos escuchado, no sabemos qué es fracciones parciales. Y ahí yo digo, ¿cómo pasó en el colegio que nos hicieron fracciones parciales? Se supone que son parte de las operaciones con fracciones. Pero bueno, por el tiempo vamos a ver si es que avanzamos. Eric y yo me comprometo mañana a ver rapidito lo de derivadas enésimas, ¿ya? Pero ahorita por los 10 minutos que tenemos, la asistencia está en archivos, ¿no? Por favor que pongan la asistencia no sé si es que pueden revisar o quieren que les ponga el link. ¿O no puse? Sí puse. Sí está la asistencia ahí, no sé si es que por favor entran a archivos del grupo y ponen su asistencia, por favor. De todas maneras, o les pondré el link, porque ayer me había olvidado y les puse luego, no sé si pusieron. Tratarán de poner su asistencia para tener la constancia de que están asistiendo aquí al curso. Primero, ¿saben qué es una función paramétrica? O sea, yo puedo, una función geométrica, yo le puedo transformar a una función paramétrica. Y la función paramétrica tiene el mismo trabajo de derivación que una función en coordenadas polares, ¿sí? Una función paramétrica utiliza, como su palabra le dice, otro parámetro. Quiere decir, en resumen, que es otra variable, como dice. Y esta variable, este otro parámetro representa una distancia y un ángulo. Sí, igualito que que funcione coordenadas polares. Entonces, el parámetro normalmente se habla de t, ¿no? Y bueno, yo a mis estudiantes sí les enseño cómo parametrizar una función. No sé si recuerdan, pero yo sí les explico cómo parametrizar una función geométrica para que quede como una función paramétrica. ¿Cómo es el formato de una función paramétrica? Es mis variables x, y que tengo normalmente van a estar representadas o en función de una t,
que es mi nuevo parámetro. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo aquí de una función parametrizada. Va a ser que x va a ser igual a 2 coseno de t y y va a ser igual a 2 seno de t. Y esta sería mi función parametrizada. Sí, ahora, más bien, voy a poner una función geométrica y su representación en una función paramétrica. ¿Para qué? Porque, digo, tengo tantísimas cosas que podría explicar, pero ya no hay tiempo y me da mucha pena porque hay muchas cosas que quedan pendientes. Pero ya no puedo hacer más nada. Estamos con el tiempo que estamos full, y ya no puedo explicar. Por ejemplo, la función, si tengo yo, por ejemplo, una función, voy a borrar porque vamos a poner una función geométrica y cuál es su representación como paramétrica, ¿ya? La función, digamos que yo tengo mi función x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Ya, esta es mi función geométrica. La función paramétrica que representa a esta función es x es igual a coseno de t y y es igual a seno de t, ¿ya? Entonces, en este marco está lo que es una parametrización. Esta es mi función y esta es mi parametrización de esa función, ¿ya? Y cuando yo tengo esta expresión así, me piden derivar mi función, pero está parametrizada. Entonces, cuando yo tengo la derivada de una función geométrica de y sobre de x, realmente es lo que hago, ¿no? O sea, digo, derive la variable dependiente y con respecto a la variable independiente x. Eso es lo que hago. Y derivo, ¿no es cierto? Verán que esto es y' igual, ¿no? Es decir, y' lo mismo. Acuérdense de los tipos de estructura que podría tener. Pero cuando yo tengo una función paramétrica, lo que tengo que hacer es derivar la función, derivar la variable dependiente y con respecto a t sobre la variable independiente x con respecto a t, pero, o sea, derivo tanto la y como la x, pero con respecto a t, ¿ya? Ahora, aquí suelen confundirse poniendo las variables, por ejemplo, aquí, entonces me quedaría a seno de t derivada, ¿no es cierto?, sobre a coseno de t derivada. Pero mientras no derive, yo no puedo simplificar esta a con esta a, pues. No puedo todavía. ¿Por qué? Porque primerito estoy derivando como que fueran por separado el numerador y el denominador por separado. Entonces no puedo ahorita simplificar esta a con esta a. Tal vez luego de que derive, ahí sí, pero ahorita todavía no. Una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función sobre la... y aquí, bueno, no derivo como fracción, derivo individualmente, como les dije hace un ratito, ¿no? O sea, aquí a seno de t. Y ahora sí yo puedo simplificar y decir que eso es igual a la cotangente de t. ¿Sí? Entonces así podemos derivar una función paramétrica. Lo mismo pasa si yo tuviera una función en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque x y y estarían representadas, pero en vez de la t sería, del parámetro t sería aquí un ángulo, ¿no? Teta, beta, alfa, lo que sea aquí. Pero la operación será igualita, si fuera coordenadas polares. Ahora, hay una particularidad aquí cuando yo derivo, cuando yo hago la derivada de orden superior, digamos que de aquí mismo voy a sacar la segunda derivada. Y la segunda derivada de mi función, o sea, de 2y sobre dx2, va a ser igual a dy a la derivada con respecto voy a ponerle mejor así, para no ser tan largo, a dy con respecto a dx, derivo con respecto a t, no sé si se entiende, y de x con respecto a t.
¿Ya? ¿Qué dice aquí? Derive la función derivada de y con respecto a x, o sea, esta, verán. Que en realidad es esto, ¿no? Con respecto a t. Ah, ya, entonces yo tengo que tomar la respuesta de lo que me salió. La respuesta o tangente de t y derivar sobre, aquí no, pues aquí dice, tome la x y derive con respecto a t. Entonces aquí pongo a coseno de t y derive. ¿Sí? Entonces la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado de t, ¿no es cierto? Sobre a menos a seno de t. Entonces, entre yo más vaya derivando, la tercera derivada aquí será la derivada de la segunda derivada de y con respecto a x, con respecto a t, de la derivada de x con respecto a t. Quiere decir que aquí voy a poner esta respuesta y abajo volveré a poner a coseno de t derivada. Entonces, sea cual sea la derivada de orden superior que vaya a obtener de una función paramétrica, en el denominador yo siempre calcularé la primera derivada de x. Siempre calcularé la primera derivada de x. En el numerador yo derivaré la expresión que me quedó en la derivada anterior. ¿Sí? Esta derivé aquí en la segunda y esta derivaré acá. ¿Sí está claro? Entonces, esa particularidad tienen las funciones paramétricas. Lo mismo pasará igualito si es que es una función en coordenadas polares. Lo mismito, igualito. ¿Sí? Ya, y faltan 3 minutos y ya se cae el cielo aquí en mi casa. Para que pongan, por favor, la asistencia. No les puse yo derivadas ni enésimas, ni de orden superior, perdón, ni de paramétricas en el deber. Sin embargo, sí me parecía importante que topemos este tema, y yo sé que derivadas de dado en un día, que me parece que no, bueno, yo con las bases que ya tienen, yo creo que, ojalá, espero que algo de lo que di, algo haya sumado a lo que ya saben, porque yo sé que uno de los temas que más les interesa es la integración, pero hay que recordar también de que si ustedes no saben derivar, tampoco van a poder integrar, o sea, no hay cómo, es imposible que alguien pueda integrar si no sabe derivar, así de sencillo. Entonces, si de pronto hay alguna situación con respecto a derivadas de que haya que aclarar, me dicen mañana para topar ese tema primero para ir a integración. Porque si no, como les digo, no, ya en el tiempo normal, de clases y todo, se profundiza en derivadas con el propósito de que haya esa potencialización de la derivada para que no haya problemas luego cuando integren. Porque a veces dicen, bueno, no aprendí mucho a derivar, pero integrar sí voy a poder. Ahí sí me voy a aplicar. Ya no pueden, porque no van a poder integrar si no pudieron, si no tomaron en cuenta que deben saber derivar. Entonces, con las derivadas, yo ya sé que voy a poder, tengo la posibilidad de poder integrar, pero si no saben derivar, imposible que puedan integrar. Entonces, si hay de pronto, como les digo, algún tema que quieran que topemos de derivadas, alguna cosa, algún tema que esté un poco complicado o no está muy claro de derivadas, me avisan mañana para antes de empezar los procesos de integración, que como ahí hay métodos es un poco más largo y quería ocupar esos 2 días para las integrales, ¿no? Pero claro, hay temas particulares aquí que son interesantes y de pronto, como dijo Eric, podríamos ver los 2 temas que yo planteé. Mañana vamos a ver, antes de empezar, los de enésimas para ver fracciones parciales para los polinomios y para las funciones trigonométricas, cuáles son los procesos que ya se van dando cuando yo quiero sacar enésimas, para empezar ya lo de integración. Si no hay ninguna pregunta, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ya, entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por asistir, y cualquier novedad, por favor, estoy a las órdenes, me escriben nomás a mi WhatsApp o acá al grupo de Teams y nos veríamos ya mañana. Muchas gracias.
Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Gracias, profe. Muchísimas gracias también a Gracias, ustedes. Inge, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Gracias.